Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora que puedas observar este video. Bueno, en el siguiente video, como mencioné, vamos a hablar un poco sobre el currículo contextualizado y pertinente, una propuesta educativa para Colombia desde y para su territorio, una reflexión de la obra del profesor Reinaldo Mora. Bueno, sé que este tema del currículo es un tema que quizás hemos escuchado mencionar, sí, muchas veces, pero que al final en muchas ocasiones se hace la pregunta ¿qué es el currículo? Sí, ¿qué es el currículo? Muchas veces nos quedamos pensando. Entonces vamos a hacer en este caso una reflexión del currículo, pero uno contextualizado y pertinente. Vamos a comenzar mencionando quién es Reinaldo Mora. Reinaldo Mora es un educador e investigador colombiano con amplia trayectoria en educación superior, formación de maestros y reflexión curricular principalmente. Es un pensador crítico que propone superar los modelos tradicionales centrados en la transmisión de contenidos apostando por una educación situada. Su trabajo conecta el currículo con las realidades sociales, culturales y geográficas de Colombia. El profesor Reinaldo Mora, quien es mi profesor actualmente, de la electiva de procesos emergentes, procesos curriculares emergentes del área de ciencias sociales. Es una persona con una amplia trayectoria, sí, en todo este tema curricular y por el cual hemos podido aprender demasiado en nuestra asignatura y en mi caso personal con él. Por eso creo que sería importante para quien observe este video investigar más sobre la obra del profesor Reinaldo para tener, digamos, una visión amplia o mejorada, ¿sí? De lo que verdaderamente significa un currículo y lo que verdaderamente significa en este caso un currículo contextualizado y pertinente que además es de suma importancia para que los procesos de enseñanza y aprendizaje de, digamos, el sistema educativo, en este caso el colombiano, pues sean fructíferos. Continuando con esta reflexión del currículo contextualizado y pertinente, nace una pregunta y es ¿de qué sirve un currículo hermoso en el papel, pero que no se puede llevar a la práctica y que no le habla en realidad a la vida de nuestros estudiantes? Precisamente de eso queremos hablar hoy. Colombia, partamos de que Colombia es un país diverso, que tiene distintos contrastes. Colombia no es una sola, Colombia es los Andes, Colombia es el Pacífico, Colombia es la Amazonía, Colombia es pueblos indígenas, afro-raizales, migrantes, campesinos. Tenemos cientos de pueblos indígenas y también tenemos, aparte de nuestra lengua materna, digamos el español, también existen unas lenguas nativas y ahí está esa desconexión de que se crea un currículo nacional, pero que no conversa con el contexto. Y cuando no hay una conexión, entonces el estudiante puede que llegue a decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque precisamente ese currículo lleva igual a las ciudades como si todos viviéramos, digamos, en el casco urbano, en las grandes ciudades, pero se deja a un lado las realidades con las que cada pueblo, digamos, cuenta. Entonces, digamos, el currículo no está partiendo del entorno, no está teniendo en cuenta lo que tenemos a nuestro alrededor, no está teniendo en cuenta esas diferentes, digamos, muestras culturales que cada pueblo tiene, no hay una pertinencia porque pues realmente el currículo debe responder a la pregunta de qué sirve esto en realidad para mi vida. Entonces existe una desconexión entre ese currículo contextualizado y pertinente. ¿Qué es el currículo contextualizado y pertinente? Contextualizado es que se construye a partir del contexto social, cultural, histórico y territorial de los estudiantes y las comunidades donde se encuentran. Es decir, es un currículo que parte del entorno, que utiliza la historia del pueblo, que utiliza los problemas del río si vivo cerca de uno, la música del barrio, la economía de la región como material para el desarrollo de las clases. No ignora la realidad, sino que al contrario, la utiliza para enseñar. Segundo, es pertinente. Responde las necesidades reales del aprendizaje, formando ciudadanos críticos, capaces de actuar y transformar su entorno. Es decir, que responde o que sirve para responder a preguntas reales como ¿para qué sirve esto en mi vida? Si enseño matemáticas, ¿me va a servir en el futuro? Si enseño ciencias, ¿servirá para mi cotidianidad?
tiene sentido para el estudiante. Quiere decir que es pertinente. Flexible, se adapta a los ritmos, saberes previos y diversidad de los estudiantes sin imponer una única forma de aprender. Esto es importante porque un currículo que es contextualizado y pertinente no es rígido, sino que tiene una flexibilidad que permite que los contenidos tengan una adaptabilidad para ajustar contenidos, tiempos y metodologías sin perder el horizonte de esos procesos educativos. Según la visión del profesor Reinaldo Mora y la reflexión que he venido haciendo en su obra y a lo largo de todas las clases que he podido compartir con él, porque como mencioné anteriormente, eh, tengo la oportunidad de que él es mi profesor, soy su estudiante. Creo que todo este tema que hemos tratado un sinnúmero de veces del currículo contextualizado y pertinente deja cuatro pilares importantes que son el territorio, el lugar donde vive el estudiante es fuente legítima de conocimiento y punto de partida pedagógico. Identidad cultural. Los saberes locales, las tradiciones y las lenguas propias son parte del currículo, no son elementos externos. El pensamiento crítico, porque formar estudiantes que cuestionen, analicen y propongan soluciones a los problemas de su entorno es importante para esa creación de ciudadanos o de personas críticas y reflexivas. Y una justicia educativa. El currículo debe reducir esas brechas y debe garantizar un equilibrio, una igualdad y esa educación de calidad de la que tanto hablamos para que pueda existir ese resultado de una educación que deje unos procesos de enseñanza y aprendizaje significativos. En esta diapositiva podemos observar una gráfica que nos muestra el modelo tradicional por un lado y por otro lado un modelo ya contextualizado con un currículo contextualizado y pertinente. Aquí podemos observar que uno es rígido y ya el otro es flexible. En este caso, el modelo contextualizado. En uno nos muestra cómo son los contenidos, cómo es la evaluación y en el otro cómo sería esa visión nueva de un modelo contextualizado. Creo que en los últimos tiempos se ha hablado bastante de este cambio paradigmático que debe existir para mejorar esos procesos educativos. Y creo que hay que tenerlo en cuenta porque también vivimos ya en una sociedad en la que es claro que no solamente es el estudiante y el aula e incluso la familia, que muchas veces, digamos, llevamos el contexto solo a lo familiar, sino que hay otros escenarios que dialogan también con la realidad del estudiante, lo cultural, lo social, lo económico, lo que está pasando en el mundo. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado en el que todo está interconectado y que todo lo que sucede alrededor va a afectar ese proceso educativo de ese estudiante. Entonces debe ser un modelo que dialogue con esa realidad en general, que integre, que sea una visión holística, integradora y que sepamos que todo lo que sucede alrededor del estudiante va a afectar. Y también en estos tiempos hemos escuchado que la salud mental también afecta bastante sus procesos educativos. Entonces, aparte de lo que ya mencioné anteriormente, también debemos saber que el estudiante debe estar bien para que pueda funcionar o para que pueda rendir bien, porque estamos trabajando con seres humanos, no con robots. En esta visión del currículo contextualizado y pertinente, no podemos dejar a un lado el papel fundamental que cumple el docente. Para Mora Mora, el docente es el protagonista del cambio curricular. No basta con aplicar un diseño, el maestro debe comprender, adaptar y enriquecer el currículo desde su práctica. Eh, el rol del docente en este modelo contextualizado cambia por completo de ese modelo tradicional del cual estamos acostumbrados. No se trata de que el docente se las sepa todas, sino que sea un investigador, un gestor, un puente, un mediador, una persona que oriente, que guíe al estudiante, digamos, y que investigue su propia práctica, dialogue con la comunidad y que ayude a construir saberes colectivos, como podemos observar aquí. Aquí vemos en la gráfica un docente que está dialogando, ¿sí? Se ve, digamos, que se cambia de ese rol de que el docente está dictando una clase magistral y los demás son, digamos, entes pasivos que no dialogan,
que no reflexionan, que no critican. Creo que esta es una imagen que muestra cómo sería ese cambio paradigmático. El docente debe escuchar, el docente debe aceptar que se equivoca, debe diseñar con la comunidad, para la comunidad. Debe ser una persona que construye en la práctica, que ensaya, que se equivoca. En pocas palabras, deja de ser un dictador de contenidos y pasa a ser un tejedor de sentidos. Por otra parte, pasamos a un punto muy importante y es el estudiante, que es el protagonista de los procesos. El estudiante pasa de ser un sujeto inactivo o pasivo a uno activo del aprendizaje. En el currículo contextualizado y pertinente, el estudiante no es un receptor pasivo, sino que es un sujeto con historia, con cultura y, muy importante, con voz propia. El currículo parte de lo que ya sabe y de lo que vive para construir nuevos aprendizajes con sentido real. Saberes previos, el conocimiento cotidiano tiene un valor pedagógico, aprendizaje colaborativo porque se aprende en comunidad, no en solitario, no aislado, y proyecto de vida. El currículo conecta con el futuro del estudiante porque, recordemos, estamos formando personas, ciudadanos para la inmersión en la sociedad, pero ciudadanos no para entrar a un sistema, digamos, capitalista del que solo importa el trabajo, no, ciudadanos que sean personas, seres humanos críticos y reflexivos. ¿Cómo se construye un currículo contextualizado y pertinente en la práctica? Primero que todo, haciendo un diagnóstico para saber cómo se encuentra esa realidad latente con la que nos encontramos de cara, digamos, ya a una realidad en la práctica, por decirlo así. Debe existir un diseño para luego pasar a una implementación y ya por último a una evaluación. Ya como una reflexión final, les hago una invitación a mirar que Colombia necesita una educación contextualizada porque sin raíz no hay un fruto. Necesita una educación participativa porque nadie transforma solo. Y necesita una educación transformadora porque estudiar no puede ser solo sacar una nota. No podemos limitar la educación a esa estandarización que encontramos, que es importante sacar un 5, sacar un puntaje alto y olvidamos lo que en realidad es el proceso educativo. El currículum no es una camisa de fuerza, es un camino que se construye caminando con los pies en el territorio y con los ojos en el futuro de nuestros estudiantes. No podemos olvidar que si existe una revolución, por así llamarlo, en la parte curricular del sistema educativo, vamos a tener estudiantes que mañana más tarde van a ser unos seres humanos completos, reflexivos, críticos, que van a saber cómo responder hacia los diferentes desafíos que se le van a presentar día a día en la realidad, porque la educación es un proceso transformador que debe partir de cómo se afrontan esos problemas que nos van, digamos, surgiendo en el día a día, pero con una mirada humanística, porque no podemos seguir en esa actitud de que somos unos robots preparados solo para trabajar, preparados solo para ganar dinero y no estamos teniendo en cuenta lo que es verdaderamente importante, y es que la educación debe transformar. Y que nosotros como docentes y futuros docentes somos precisamente ese medio transformador. Somos quienes estamos ahí directo en el aula, pero no podemos olvidar también que la familia cumple un rol fundamental, pero que hagamos lo que hagamos, debe existir una transformación también en esa parte que está bien arriba de esa cadena donde nace el sistema educativo y los procesos educativos, porque al final el docente está en el aula de cara a la realidad, pero que muchas veces está amarrado también por lo que establece la ley. Una ley que es hecha de un escritorio, pero que realmente no dialoga con la realidad, porque en papel todo es bonito, pero hay que ver lo que nos encontramos en realidad en el aula.